Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y la lectura se encuentra en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Isaías 55, versos 8 y 9. Que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y si mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Señor bendiga a los que escuchamos y practicamos su santa y bendita palabra. Vamos a hablar con nuestro Dios. Querido Padre, Dios de amor, bondad y misericordia, agradecidos, Padre, estamos de ti porque eres bueno, maravilloso, misericordioso. Gracias te damos por este momento especial, este remanso de paz, este día que has dado para descansar, estar en tus cosas y conectarnos contigo. Aquí estamos, un grupo de tus hijos. Hemos venido posiblemente con dificultades, con luchas, tristezas, penas, enfermedades, dolencias. Y hemos venido a ti pidiéndote que si hay tristeza, pongas alegría en nuestro corazón, que si hay dolor, pongas sanidad a nuestro cuerpo quebrantado. Si hay pesar, que nos des ánimo. Si hay angustia, nos des paz. Sin importar cuál sea la necesidad que tengamos, nos ponemos en tus manos porque sabemos que eres un Dios de amor, de bondad, un Padre de misericordia. Te agradecemos por ello. Sigue bendiciendo esta plataforma de Zoom, sigue bendiciendo a aquellos que están conectados aquí. Queremos que en esta ocasión poses sobre la mente del mensajero de esta mañana, que tú le toques con poder de forma tal que sea un instrumento fiel de tu palabra. Pero también queremos que también abras nuestros corazones para ser receptivos, oh Dios, al mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Seguimos agradeciendo lo bueno que eres, lo maravilloso. Pedimos estos favores no porque tengamos mérito, sino por la sangre preciosa de tu Hijo vertido en la cruz del Calvario. Es que lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, queremos una vez más extenderle la bienvenida a ti que has estado posiblemente desde muy temprano con nosotros o quizás te has conectado más luego. Igual, eres bendecido en el nombre del Señor por encontrarte aquí con nosotros. Y a los que están conectados por Zoom, en lo que es nuestro Facebook Live, también le damos la bienvenida. Que el Señor derrame sus bendiciones abundantes sobre ti en esta linda mañana de sábado. De inmediato, vamos a tener una parte especial para engalanar este momento. Está a cargo de nuestra hermana madre, Gloria Morel. Ella con nosotros. De Claudio Gutiérrez Marín, el poema Nueva Luz. Despierta, corazón, una luz nueva viene a ungirte con besos de alegría. Abre las puertas de tu corazón y eleva una oración al ser que te la envía. Luz nueva que descubre ante los ojos amplio camino para ti ignorado. Tú encontrarás en él, en vez de abrojos, flores de paz, si Dios está a tu lado. Perdidos ya los panoramas viejos, poblados de sonrisas y de llanto. Te alegran, te dirán, por ir más lejos.
me alegra. Tú dirás, solo ser santo. Gira el tiempo sin término su rueda, cuyo curso jamás se ha detenido. Piensas tú, todo pasa, todo queda, poco a poco dormido en el olvido. Luz de Dios bendita y pura, forja tú sin cesar mis pensamientos, pon en toda mi obra tu ternura y en mi pecho divino sentimiento. Y haz que siempre, llevando firme, erguida la fe en el corazón como un tesoro, las páginas más bellas de mi vida las escriba el amor con letras de oro. Amén, gloria a Dios. Agradecemos a nuestra Madre Gloria Abril por tan lindo poema. Pienso que ya estamos listos para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana, titulado Jesús dirige el camino. Y nuestro mensajero en esta mañana es el hermano José Figueroa, un hermano muy querido, un hermano poderoso que se deja usar en el nombre del Señor cada vez que se le solicite. Él está de este lado, ustedes saben, pero el Señor ha puesto en él la virtud, el don de la palabra y transmitir con gozo, con fe, con poder todo lo que él ha vivido. Y eso es maravilloso. Es bueno poder compartir con los demás lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido. Querido hermano José, bienvenido sea usted a esta plataforma de amigos de Betania por siempre. Ellos están, la sede está en Dominicana, pero mi país, pero estamos esparcidos por diferentes partes en el mundo. Así que, hermano Figueroa, este pueblo, amigos de Betania por siempre, estamos listos para recibir el mensaje de Dios por medio de usted. Que el Señor le bendiga, hermano José. Amén. Muy buenos días, hermana Darlene. Buenos días a los amigos de Betania por siempre. Es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. No sé si me escuchan bien. Ok. Es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Recibí la invitación de parte de nuestra hermana Darlene. Soy amigo de ella, amigo de la iglesia a la cual ella pertenece y me ha dado el privilegio de estar algunas veces con la iglesia a la cual ella pertenece y presentar la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Espero de que el mensaje de esta mañana pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Pues para aquellos que no saben, mi nombre es José Figueroa. Soy de Honduras. Tengo 31 años, voy a cumplir 32 en este próximo agosto. Soy casado hace 12 años, tengo 2 hijos y nacido y criado bajo el mensaje adventista, dirigido y educado a los pies de mi madre, en los caminos espirituales y también en la vida intelectual. Dios me dio el privilegio de conocerle a él, de nacer bajo este mensaje y me ha tocado a lo largo de mi vida experimentar diferentes circunstancias, como a todos. Han habido buenos momentos, han habido malos y otros regulares. Sin embargo, puedo dar fe que en medio de todos esos momentos, esas circunstancias de mi vida, Dios ha estado presente. Muchas veces nosotros no podemos percibir la presencia de Dios en nuestra vida, pero realmente Él está en cada una de nuestras circunstancias. Siempre he dicho a los hermanos en la iglesia, cada vez que me toca presentar la palabra de Dios, que si nosotros tuviéramos el privilegio que Dios le dio a Eliseo o al siervo de Eliseo de poder vislumbrar el poder de Dios, de poder presenciar, de poder mirar, de poder visualizar
el poder, la presencia de Dios en nuestra vida cambiaría. Si nosotros tuviéramos la visión que Dios quiere que nosotros tengamos de Él, nuestra vida espiritual sería completamente distinta y también nuestra vida cotidiana en el diario vivir. Porque si estuviéramos seguros de la presencia de Dios en nuestra vida, en cada una de nuestras circunstancias, creo que seríamos distintos. Pero sin embargo, cada mañana Dios nos daba esa oportunidad de poder aprender a visualizar esa presencia en nuestra vida. Cada vez que predico siempre cuento parte de mi vida, cuento parte de mi testimonio personal porque he entendido algo. La palabra de Dios es completamente maravillosa y Dios la dejó al alcance nuestro para aprender grandes lecciones de vida. Y es impresionante cuando vamos a la Sagrada Escritura y comenzamos a estudiar la vida de grandes personajes en ella, como ser los personajes del libro de Génesis, que es uno de mis libros favoritos, y he predicado muchas veces del libro de Génesis de diferentes personajes. Podemos encontrar a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y el personaje de hoy, del cual hoy vamos a hablar, es el personaje José. Y cuando vamos a lo largo de las páginas de la historia de la Biblia, encontramos otros grandes personajes en ella. Podemos encontrar a Moisés en el libro de Éxodo, a Samuel en el libro que lleva su nombre. Podemos encontrar en el libro de Jueces, podemos encontrar a grandes jueces, grandes personajes, entre ellos varones y también mujeres. Podemos encontrar la historia de los reyes en el libro de David y realmente son historias impresionantes. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos en los evangelios a los discípulos y a los apóstoles que fueron seguidores y servidores de Jesús. Y es muy bonito cuando escuchamos de estas historias y hablamos de ellas. Pero siempre he dicho algo yo, es necesario que de esas lecciones que están en la palabra de Dios, nosotros aprendamos nuestra propia historia de vida. Y por eso es que siempre que me toca predicar hablo de mi propia experiencia, porque he entendido de que aunque son maravillosas y espectaculares cada una de estas historias, es necesario que nosotros mismos vivamos nuestra propia experiencia con el Señor. Eh, Muchas veces nos quedamos con las historias de estos personajes y no avanzamos más allá en nuestra propia experiencia, pero Dios dejó estas historias ahí para que nos sirvieran nuestra propia experiencia. Y en esta ocasión, para mí hoy es sábado 30 de abril, un día muy especial en mi vida. Un día que, una fecha, un 30 de abril, marcó un antes y un después en mi vida. Como ya les dije, yo nací en Honduras en el año de 1990 y transcurrí mi vida en ese país hasta los 27 años, hasta los 29, 30 años. En el año 2019, por circunstancias que la vida presenta, me tocó salir de mi país. Nunca estuvo en mis planes salir de mi país al extranjero. Siempre fui un hombre estable, que me gustaba estar en un solo lugar, no ir de allá para acá. Formé mi familia y nunca pensé alejarme de ellos. Las circunstancias de la vida nos obligaron a poder salir del país debido a la situación económica y poder viajar acá hasta los Estados Unidos de manera ilegal. Y cada vez que llega un 30 de abril, llega nostalgia a mi vida porque ese fue el día en que dejé a un lado a mi familia por la distancia, porque siempre he estado unido con ellos en sentimientos y en pensamientos. Dejé a mi esposa, a mis hijos, a mi madre. Y ciertamente cuando uno parte, eh, los familiares que quedan su corazón destrozado porque ven partir a un ser querido. Pero del otro lado no es nada fácil tampoco. Tomar camino y dejar a tus familiares creo que es un evento muy traumático en la vida de cualquier persona. eh, y en mí no fue la excepción. El día que decidí salir de mi hogar, dejar a mi esposa en casa con mis hijos, dejar a mi madre y a mi padre en mi país, marcó mi vida de una manera muy grande. Los primeros días fueron momentos muy difíciles. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque el tema de hoy trae por título Jesús dirige el camino o el Señor dirige el camino.
Y la historia de José es un ejemplo de ello. Siempre me ha gustado mucho, me ha impresionado la historia de José y llevo el personaje del personaje bíblico. Mi nombre es también José. Eh, Sin embargo, en ese título, bajo ese título vamos a estudiar hoy, Jesús dirige el camino. Me tocó aprender en las circunstancias de la vida de que el camino que Dios nos ha trazado, como bien la palabra de Dios lo dijo, no es un camino fácil. Jesús dijo a sus discípulos que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Muchos eligen el camino ancho porque está lleno de placeres, y, pero su fin es muerte, dijo el Señor. Pocos son los que eligen el camino angosto, que les escogen entrar por la puerta angosta, por el camino angosto, porque es un camino difícil. Y realmente la vida espiritual, el camino en la vida espiritual no es un camino fácil porque nos toca enfrentar diferentes adversidades, pero es el mejor camino, es el único camino que Dios nos recomienda escoger. En el año 2019 salí de mi hogar, me tocó enfrentar el camino, un duro camino, recorrer desde Honduras hasta Estados Unidos de Norteamérica de forma ilegal, cruzar tres fronteras, cruzar dos fronteras no fue nada fácil. Recuerdo que el día 30 de abril del año 2019 salí de mi hogar con esperanzas de regresar pronto, pero ya han pasado 3 años y todavía no se ha dado la oportunidad de regresar. Espero en Dios que pronto lo pueda realizar. Pero quiero decirles que cuando Jesús dirige el camino de tu vida, cuando tú caminas bajo el sueño de Dios, bajo el plan de Dios, aunque las cosas parezcan difíciles, Dios va acomodando cada una de las situaciones y Dios nos ayuda a salir victoriosos en medio de ello. Salí de mi hogar, de mi municipio en el cual yo vivía, el departamento de Lloro, así se llama el departamento y el municipio de Lanchito, en el cual yo vivía en Honduras, hacia la frontera con Guatemala, un trayecto de más de 24 horas en un automóvil. Llegamos a la frontera, hermanos, y llegando a la frontera de Guatemala, tomamos la decisión de cruzar la frontera. Llegamos a la madrugada, cruzamos la frontera caminando. En esos tiempos no estaba tan difícil cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala porque el gobierno americano no había impuesto restricciones a los gobiernos centroamericanos ni a México. Y no estaba tan difícil. Eh, Pasamos la frontera caminando, veníamos un grupo de 15 personas y la mayoría de ellos eran mujeres. Yo venía con un sobrino mío. Recuerdo que comenzamos el camino en Guatemala. No fue tan difícil, llegamos a la capital de Guatemala, ahí cenamos esa noche y ahí comenzó lo difícil. Cenamos esa noche en la capital de Guatemala, llegamos como a las 10 de la noche y luego nos tocó salir de la capital de Guatemala hacia la frontera de Guatemala con México. Y realmente ahí comienza lo difícil para todo migrante indocumentado que tiene el sueño americano. Recuerdo que tomamos dos vehículos en los cuales nos transportaron hacia la frontera y nos tocó, hermanos, de velo toda la noche. Salimos a las 12 de la medianoche hacia la frontera de México con Guatemala, una frontera que se llama La Mesía. Y ahí comenzó una parte muy difícil porque nos tocó viajar por los montes, por las montañas, por caminos no muy conocidos. Y quiero decirles que Dios ahí libró mi vida. Los conductores con mucha experiencia ya en esa área porque estaban acostumbrados a realizar el viaje muchas veces. Iban a alta velocidad y tomaban las curvas bien difíciles. En una de esas curvas, hermanos, estuvimos a punto de tener un grave accidente, pero Dios ahí comenzó a manifestarse en mi vida. Dios ahí tomó el control del vehículo, tomó el control del conductor y gracias a su misericordia, pues Él nos libró de que nuestra vida pereciera en ese lugar. Llegamos hasta México, a la frontera de la Mesilla y comenzamos otro trayecto de 5 horas sin descanso, hermanos, un viaje muy cansado. No sé cuántos de ustedes les tocó enfrentar alguna vez, pero que a ninguno de ustedes ese camino, pero es un camino muy difícil para los centroamericanos que
tenemos el anhelo de poder llegar a este país que nos ofrece mejores oportunidades económicas. Y comenzamos otro nuevo trayecto de 5 horas de viaje hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en México. Ahí estuvimos en un hotel por varios días. Pero quiero decirles que la mayoría de las personas cuentan de este viaje que no fue un viaje bueno. La mayoría de las personas tienen grandes problemas. Algunos son secuestrados. Incluso en estos momentos tengo dos primos que vienen de camino. Uno de ellos fue secuestrado por la mafia en México y están extorsionando a mi familia, los padres del muchacho. Y así como él, muchas personas les ha tocado vivir esa historia. Pero yo quiero decir, cuando Dios dirige tu camino, todo, cuando Dios dirige tu camino, todo, hermanos, todo sale completamente bien. Y aunque las circunstancias que nos toque atravesar en nuestro camino no son fáciles, Dios siempre toma el control de nuestra vida y Dios cumple sus objetivos. Estuvimos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 9 días y a los 9 días decidimos comenzar el camino hacia la frontera. Ahí comenzaba realmente otra etapa muy difícil del viaje porque las autoridades mexicanas comenzaron a hacer revisiones en los autobuses y a bajar muchas personas. Y teníamos la idea de salir, no pudimos salir el día 7 de estar ahí porque las autoridades estaban deteniendo todos los autobuses. No pudimos salir, tocaba salir un día sábado y yo le pedí al Señor, Señor, yo no quiero viajar un día sábado, quiero que comencemos a viajar otro día, pues. Gracias a Dios, Dios escuchó y no viajamos ese día sábado, lo pasamos en el hotel. Me reuní con mi sobrino y con una otra persona que venía ahí conocido, una prima mía y su hijo de ella, en una sola habitación y ahí comenzamos a cantar y a orar. Recuerdo de que las personas que venían con nosotros, como en su mayoría eran mujeres, ya estaban desesperadas y comenzaron a llorar, querían regresarse para Honduras. Y Dios me dio la oportunidad ahí de representarlo. Tomé mi Biblia porque el día que salí de mi país, lo primero que eché a mi maleta de viaje fue mi Biblia y mi lección de la fe de la escuela sabática. Tomé mi Biblia y invité a las 15 personas que estaban en diferentes habitaciones a que nos reuniéramos en la habitación más grande del hotel, en la que estaba una de ellas. Y les dije que si ellos querían, yo podía orar y estudiar la Biblia con ellos. Y que si era plan y propósito de Dios que nosotros llegáramos a Estados Unidos de Norteamérica, Él lo iba a permitir, que no nos desesperáramos. Las personas tomaron a bien y me invitaron a que pudiera entrar a la habitación y comencé a estudiar la Biblia con ellos y les comencé a predicar acerca de la esperanza, acerca de que cuando Dios tiene planes para nuestra vida, Dios los va a cumplir a pesar de las circunstancias difíciles que nos toque vivir. Al día 9 nos tocó montarnos en el autobús y comenzamos el camino por más de 24 horas. Gracias a Dios, tuvimos el privilegio de que el autobús al que nosotros íbamos no lo detuvieron. No bajaron a ni uno de los migrantes. Iban increíblemente dentro del autobús más de 200 personas. Íbamos apiñados completamente, pero llegamos hasta el destino. El destino nosotros era llegar a Ciudad Juárez, en México. Ahí se encuentra el paso fronterizo entre Ciudad Juárez y la ciudad de El Paso, Texas. Y llegamos hasta ese lugar, pero justo a la entrada de la ciudad, cuando parecía que ya estábamos a punto de alcanzar el éxito en el objetivo de entrar a la ciudad, había un retén policial. Habían aproximadamente unas 100 patrullas de la policía, la policía de migración de México, la policía militar, la policía municipal, y había aproximadamente de 100 patrullas. Muchos efectos de la policía estaban en ese lugar, muchas personas. Y era imposible completamente entrar a la ciudad porque solo había una entrada para poderlo hacer en autobús o en automóvil. Solo había una entrada. Y quiero decirles que en esa oportunidad, yo, en el vehículo en el que íbamos, yo cerré mis ojos y le pedí a Dios, Señor, si es tu voluntad que podamos llegar, tú, Señor, danos la oportunidad, danos el medio para poder cruzar ese retén. Era completamente imposible para nosotros. Entonces, las personas que nos traían nos bajaron del automóvil y nos dijeron, nos va a tocar caminar, pero hay dos caminos. Una por la parte baja de la montaña, había una montaña al lado izquierdo del vehículo en el que estábamos, donde estábamos parqueados,
una por la parte baja de la montaña y otra por la parte alta. Pero la parte alta es una parte muy difícil de cruzar, porque si solo fuéramos varones, sí lo hacíamos, pero vienen damas y vienen niños menores de edad y no van a poder cruzar el camino. Así que el único camino que nos queda es por la parte baja de la montaña, pero siempre hay un pero hay un problema. Hay un problema y el problema es grande, que el único camino pasa a la par donde están los retenes de la policía, a muy cerca distancia, menos de 1 milla de distancia. Y ellos tenían enfocados para ese lado del camino, tenían varias lámparas muy grandes que alumbraban muy bien el sendero, por si alguien intentaba cruzar por ahí. Entonces, ese es el problema. ¿Nos arriesgamos, dijeron las personas, o no? Y en ese trayecto, hermanos, estuvimos aproximado de 4 a 5 horas esperando a tomar la decisión. Ellos no querían, pero al final tomamos toda la decisión juntos y dijimos, pues nos vamos. Si nos agarran, que nos agarren. Si nos deportan para nuestro país, pues que nos deporten. Quiero decirles que Dios es maravilloso. Que cuando Dios tiene un propósito, como les dije ya, y se lo voy a repetir varias veces en esta reunión, Dios cumple sus propósitos sin importar las circunstancias. Aunque parezca imposible, Dios siempre hará algo para cumplir sus objetivos. El propósito era de Dios era que yo estuviese acá. Este era su propósito porque yo salí dirigido por Él y antes de salir de mi hogar yo le pedí al Señor, si es tu voluntad, Señor, que yo llegue, pues abre el camino. Y Dios literalmente, hermano, nos abrió el camino. Si no es tu voluntad, Dios, no permitas que salga de mi país. Pero Dios abrió el camino literalmente. En esa ocasión comenzamos a caminar, hermanos, y quiero contarles algo maravilloso. Íbamos por una parte oscura en el camino. Cuando estamos a punto de llegar, justo al lado donde estaban los policías, donde estaba muy alumbrado el camino, justo en ese momento, hermanos, comenzó a pasar el tren. Justo en ese momento comenzó a pasar el tren de carga que transporta muchas veces a los migrantes, que le llaman la bestia, por ese punto fronterizo, hermanos, y comenzó a pasar por ahí con muchos vagones detrás de él. Creo que aproximadamente iban más de 100 vagones. Quiero decirles que nosotros comenzamos el trayecto porque el tren comenzó a pasar y nos dijeron las personas, este es el momento. Este es el momento para cruzar porque el tren nos puede tapar la visión de ellos y de esta manera podemos cruzar. Y quiero decirles de que no sé si para ustedes suene como un milagro, pero para mí en aquel momento y para todas las personas que venían conmigo en ese viaje, fue un milagro grande, porque era la única forma de pasar. No nos imaginábamos cómo, pero Dios nos presentó la forma. Y comenzamos a cruzar y gracias a Dios les voy a contar algo maravilloso. Comenzamos a cruzar y justo cuando comenzamos a cruzar comenzó a pasar el primer vagón del tren. Nosotros terminamos de cruzar la parte donde estaba alumbrada y llegamos al lugar donde estaba oscuro, donde ya estábamos fuera del alcance de la vista de los policías y el tren dejó de pasar. Yo en ese momento, hermanos, me postré de rodillas y le di gracias a Dios porque dije, Señor, este es tu plan. Y yo ahí entendí que Dios tenía un propósito con el cual traerme a este país. Y sé que sí ha sido un propósito de Dios porque desde que llegué a este país, aunque me ha tocado estar lejos de mi familia, Dios ha bendecido la vida de muchas personas a través de mi ministerio. Me ha tocado predicar en varias iglesias y ya hay muchas personas que han llegado a los pies de Jesús después de escuchar una predicación, en la cual Dios me ha utilizado. Le doy gracias a Dios por ser su instrumento. Y pudimos llegar a la frontera, hermanos. Ese mismo día tiraron al otro lado de la frontera a varias personas que venían con nosotros y solamente quedé yo de este lado porque a mí me tocaba cruzar a mí solo, rodear la frontera, rodear el camino. Me tocó, hermanos, cruzar la frontera, un momento muy difícil en mi vida. A los 7 días después de que llegué a Ciudad Juárez, ese mismo día que llegamos, tiraron a todos los demás, pero yo me quedé en ese lugar por 7 días más. Me tocaba salir un sábado nuevamente para cruzar la frontera y yo le dije, Señor, yo no quiero caminar un sábado. No quiero enfrentar ese camino, no sé si me va a tocar caminar 1, 2 o 3 días, pero definitivamente le dije, Señor, no quiero caminar el día sábado. No quiero, Señor, por favor, dame la oportunidad de quedarme aquí. Ese mismo sábado por la mañana me llegaron a decir, ya no te vamos a mover porque la situación en la frontera está muy difícil, pero muy difícil, y no vamos a poder cruzar. Ese día agarraron a muchas personas y no pudieron cruzar. Entonces,
movieron el viaje para 2 días después y yo pude enfrentar el viaje. Quiero decirles de que así como Dios abrió la oportunidad para que yo pudiera cruzar por el retén policial, Dios abrió la frontera de Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. Quiero decirles algo maravilloso completamente. Yo le dije al Señor antes de salir de mi casa, Señor, abre el camino si es tu voluntad, que nadie ni nada me detenga. Y realmente fue así. El día que me tocó cruzar el muro y pasar la frontera, hermanos, inexplicablemente para los coyotes, inexplicablemente para las personas que nos traían, en los puntos fronterizos por donde me tocó pasar, hermanos, no había ni un solo elemento de la policía, de la migración americana. No había nadie, completamente nadie. Y para la mayor de las sorpresas de las personas y para demostrarle a las personas de que Dios estaba dirigiendo mi camino, Dios hizo algo maravilloso. En esas oportunidades todo el mundo espera de que sea una noche muy oscura para cuando toque cruzar la frontera, toque cruzar el muro, nadie nos pueda ver. Pero ese día, hermanos, había una luna grande, inmensamente grande, y la noche parecía día. El desierto se podía ver de lejos. Las personas o las cosas que iban en medio del desierto, los arbustos se veían de lejos. Todo no escapaba a la vista de nadie. Y déjenme decirle de que yo estaba preocupado. Dije, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Yo esperaba que esta noche fuera una noche oscura para yo poder pasar desapercibido. Pero mira, Señor, ¿cómo está la luna? Algo preparado. No había ni un elemento de la migración americana en ese lugar, de la policía de Estados Unidos. No había nadie. Me tocó cruzar la frontera, hermanos. Caímos al otro lado del muro, comenzamos a cruzar. Y fue muy difícil porque gracias a Dios no habían elementos de la policía ahí, pero uno trae los nervios, uno trae en su mente que lo están viendo. Y me tocó cruzar varios estanques de aguas residuales, aguas que ya son filtradas de las aguas negras de la ciudad. Me tocó cruzar por ahí, hermanos, y aunque fue muy difícil, el agua maloliente, me tocó cruzar seis veces, 6 ocasiones por esos estanques. Al otro lado, aunque fue muy difícil, el agua maloliente, espinas en el camino, Dios pudo librarme y gracias a Dios yo llegué hasta mi destino, a la ciudad de Memphis, Tennessee, y nunca, desde el día que salí de Honduras, el 30 de abril del 2019, hasta el 25 de mayo de ese mismo año, un mes casi completo en camino, hermanos, nunca nadie nos detuvo en el camino. Nunca nadie nos paró, nos preguntó para dónde iba. Nunca nadie nos retuvo porque Dios abrió las puertas, Dios abrió el camino. Tal vez para ustedes no parezca algo maravilloso, pero en su momento en mi vida fue un evento muy maravilloso. Fue algo que cambió mi vida porque yo pude experimentar el poder de Dios en ese momento y pude entender de que cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios tiene propósitos contigo, no habrá nada ni nadie que te vaya a detener. Cuando Jesús dirige tu camino, cuando tú entras, cuando tu camino se convierte en el sueño, en el plan de Dios, nada ni nadie te va a detener. Esa fue mi historia, esa fue mi vida en ese momento, en esa circunstancia. Dios abrió las puertas y nadie ni nada nos pudo detener. Hoy estoy aquí en este país desarrollando mi ministerio. Algunas veces me invitan a reuniones por Zoom. En esta ocasión estoy aquí con ustedes. Unas veces estoy en una iglesia, otras veces estoy en otra iglesia predicando. Estoy desarrollando un ministerio juvenil también aquí en el lugar donde me toca estar y gracias a Dios porque Dios tenía un plan y el plan de Dios se realizó en mi vida y aquí estoy. No fue fácil, pero con la ayuda de Dios y cuando Jesús dirige tu camino, todo se cumple. Y la historia de José es impresionante. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 37, encontramos la historia de José. José, el personaje bíblico, el hijo de Jacob. Y es muy importante resaltar algo. Vamos a resaltar varios puntos. Número 1, cuando abrimos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos la historia de José. Y escuchen con mucha atención, presten mucha atención. Realmente es una historia maravillosa. Dice la palabra de Dios que Jacob habitó en Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, esposa de su padre, y José contaba a su padre:
la mala fama de sus hermanos. Comienza la historia en el capítulo 37 de José. El libro de Génesis tiene 50 capítulos y encontramos bastantes personajes, entre ellos personajes muy importantes de la Biblia. El primero fue Abel, después de Abel Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, y llegamos hasta la historia de José. Pero de todos estos personajes, el personaje que ocupa más capítulos en la historia bíblica del libro de Génesis es José. Lo encontramos desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Y la Biblia nos va a enseñar que muchas veces la vida espiritual es como una montaña rusa de circunstancias, de emociones. Unas veces nos toca estar arriba y otras veces nos toca estar abajo. Comienza la historia de José siendo aún muy joven, 17 años tenía José. A los 17 años, José era tratado como un príncipe en su familia. Era el penúltimo de los hijos de Jacob, hijo de Raquel, el primer hijo de Raquel, el más amado por su padre, Jacob. Jacob lo había criado como un príncipe, le había instruido en las letras, le había enseñado a leer y a escribir, que en aquellos tiempos no muchas personas, no todas las personas tenían la oportunidad de saber leer y escribir, pero José, su padre, lo había educado en eso. José sabía leer y escribir, era un joven muy concentrado, era un joven muy cercano a Dios. Y eso le agradaba mucho a José y por eso, a causa de eso, José le amaba más que a sus hermanos, dice la escritura. O en otras palabras, Jacob tenía un cariño más especial por Jacob porque era un hijo obediente. Y José escuchaba la mala fama de sus hermanos y le llevaba el informe a sus padres. Sus hermanos habían hecho cosas desagradables y cada vez que ellos lo hacían, José le llevaba a Jacob, su padre, el informe. Eso decepcionaba en cierta parte a Jacob, pero la parte interesante de la historia comienza, hermanos, con una palabra. Y José soñó. José tuvo un sueño y comienza la Biblia a contar en el capítulo 37 que José tuvo dos sueños. No fue uno, fueron dos sueños. La primera vez José soñó que estaban atando espigas en el campo y las espigas de sus hermanos se inclinaban ante la espiga de él. Luego José tuvo otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y aquello impresionó la vida de José. Cuando nosotros vamos al capítulo 40, encontramos que dos hombres llegan a la prisión donde José estaba. Estoy adelantando un poquito la historia, pero quiero que entiendan el contexto. José llega hasta la prisión. Dos hombres, el copero y el panadero del rey, llegan hasta la prisión donde José estaba. Y en ese lugar estaba José allí y ellos tienen un sueño. Y José les interpreta el sueño. José tenía el don de interpretar sueños. Y no solo los sueños de los demás, aún sus mismos sueños. José le contó aquellos sueños a su padre. Mira, soñé esto, y a sus hermanos. Sus hermanos lo odiaron mucho por aquellos sueños, pero su padre, dice la Biblia, pensaba en aquello. No fue fácil para los hermanos de José. No lo querían porque lo tenían por chismoso, porque él contaba a su padre todas las cosas malas que ellos hacían. Y vienen y le dicen a José, pues comenzó a ser más odioso ante sus hermanos y su padre le dice, José, ¿qué es esto? Jacob reprendió a José, pero pensaba en aquellos, mas sus hermanos le odiaban. Y sus hermanos, como le odiaban, comenzaron a planificar. Lo que les quiero decir es que Josué interpretó esos sueños. Josué entendió que Dios lo iba a poner en una posición elevada, una posición de autoridad. José iba a ser convertido en un hombre próspero. No sabía José cómo, pero José tenía la confianza y la fe en Dios, que Dios le iba a poner en una posición alta, una posición de autoridad en la cual aún sus mismos familiares iban a darle pues honor. Y dice la Biblia, hermanos, de que los hermanos de José, a causa de aquellos sueños, los secuestraron, tenían ideas de matarlo, pero uno de sus hermanos, Judá, intervino para que no lo mataran, lo tiraron al pozo. Y estuvo en el pozo, fue vendido por sus hermanos. Y como les dije al principio, la historia bíblica nos muestra de que muchas veces la vida espiritual es como una montaña rusa de circunstancias y de emociones. Al principio de la historia, en el capítulo 37, José era el príncipe de su familia, estaba arriba. Cuando continúa avanzando la historia, hermano, José está abajo, está en el pozo. Yo quiero que analicemos esto. La vida muchas veces nos presenta circunstancias difíciles y para José no fue la excepción. Que tus hermanos te odien a ti.
Que tus hermanos te desprecien, que tus hermanos intenten matarte, marca tu vida definitivamente. José fue vendido como esclavo y parecía que la vida de José iba a ir de mal en peor. No estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Era un príncipe en medio de su hogar. Tenía el mejor vestido, pero sus hermanos le quitaron su vestido, lo tiraron al pozo y lo vendieron como esclavo. Cuando parecía, hermanos, de que todo iba a ir peor para la vida de José, José llega a la casa de Potifar, vendido como esclavo, pero ahí comienza a darnos José la primera lección. No importa las circunstancias que nos toque atravesar, pero nunca, nunca debemos olvidar los principios que nuestros padres nos inculcaron. No importa si es en nuestros países o nos toca estar en el extranjero, nunca debemos de olvidar nuestros principios que nos fueron inculcados, especialmente la fe y la confianza en Dios. José no sabía cómo Dios iba a cumplir el propósito de convertirlo en un personaje de autoridad, de darle autoridad, de convertirlo en un hombre próspero. Pero aunque José no sabía, no decidió renegar en contra de Dios. Aunque las circunstancias no eran fáciles, aunque ahora no era un príncipe, ahora era un esclavo, no decidió renegar, sino decidió continuar practicando los mismos principios que su padre le había enseñado, continuarse portando de la misma manera. ¿Cuál era la forma en que José se comportaba? Vamos a la Biblia y encontramos en el capítulo 39. José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, de mano de los israelitas que lo habían traído. Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Y José vivió en casa de su señor y su amo vio, pongan atención, su amo vio que el Señor estaba con José y que prosperaba todo lo que José hacía. Y todo lo que era puesto bajo las manos de José era prosperado en gran manera. Y desde que el egipcio le dio el poder y la autoridad y lo convirtió a José en capataz, en mayordomo de su hacienda, todo fue bendecido en gran manera. Potifar vio algo distinto en José. José era un esclavo distinto, porque José tenía a Dios en su corazón. Y se propuso lo siguiente: aunque yo sea un esclavo, voy a dar lo mejor de mí. Aunque no esté pasando circunstancias fáciles en mi vida, voy a dar lo mejor de mí. Eso nos enseña una lección a nosotros. Número uno, tenemos que aprender que en la vida espiritual van a venir momentos difíciles. No sé por qué. Muchas veces nosotros pensamos de que el día que lleguemos a la iglesia, el día que nos bautizamos, el día de que comenzamos la carrera espiritual, los problemas se van a acabar. Pero es todo lo contrario, hermanos. Los problemas no se acaban, los problemas vienen. Pero si Jesús va con nosotros, esos problemas van a ser livianos porque ya no vamos a llevar solo esas cargas. Cristo irá con nosotros. Y así que entre más pronto entendamos de que nos toca enfrentar circunstancias difíciles, más fácil va a ser para nosotros representar a Cristo de mejor manera. José nos enseña esa gran lección. Aunque nos toque pasar por momentos difíciles, debemos de dar lo mejor de nosotros siempre. Dios siempre espera lo mejor de nosotros. Dios no espera nada menos que el todo de nosotros. Dios quiere que le entreguemos todo a Él en cada circunstancia de nuestra vida, al igual que José lo hizo. José dio lo mejor de sí. José trabajaba más fuerte que los demás. José administraba mejor que los demás y por eso fue puesto como mayordomo. Y desde ese día que fue puesto como mayordomo, Dios comenzó a bendecir todo lo que José hacía. Pero no se les debe olvidar, José todavía era esclavo. Y para él no era nada fácil. Sin embargo, aunque todavía era esclavo, decidió honrar a Dios como su padre le había enseñado. Siempre debemos de dar lo mejor para Dios. No importa las circunstancias que nos toquen atravesar, no importa el lugar donde estemos, si estemos como príncipes o estemos como esclavos, si estemos arriba o estemos abajo, debemos de dar lo mejor para Él siempre. Si tú das lo mejor tuyo para Dios, Dios lo va a transformar en mucho, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Pero parece de que la historia fue un poco injusta con José y como muchas veces nosotros pensamos que también es un poco injusta para nosotros. Pero no es que la historia sea injusta, es que cada circunstancia que vamos atravesando en la vida nos va fortaleciendo
para ir ascendiendo un poco más hasta llegar al objetivo que Dios quiere para nosotros. Cada circunstancia nos va puliendo, cada circunstancia en la vida nos va fortaleciendo nuestro carácter, va fortaleciendo nuestra fe, va haciéndonos crecer espiritualmente. Cuando fue tirado al pozo y vendido como esclavo, aquello hizo crecer a José porque entendió de que lo material no significa nada, porque unas veces lo podemos tener y en un momento podemos perder todo lo que tenemos. Y aunque perdamos todo, hay que dar lo mejor. Y eso fue de gran bendición para José. Ahora José era el mayordomo, un esclavo, pero mayordomo, y estaba en una mejor posición. Estaba a cargo de todos los empleados de la casa. Pero Satanás siempre trabaja para querer destruir los planes de Dios. Pero Dios siempre transforma esos planes que Satanás tiene para nosotros y nos hace obtener la victoria. La esposa de Potifar se fijó en José. Dice la Biblia que José era de hermoso semblante, de bella presencia. Era un joven muy apuesto y aproximadamente habían pasado unos 4 o 5 años de esa circunstancia de que su hermano lo habían vendido. Ya no era un niño de 17 años, aproximadamente era un joven de 20 años, 21 años, 22 años, un joven muy hermoso. Y la esposa de Potifar se fijó en él. Y la esposa de Potifar quería estar con él. Pero es interesante de que a pesar de que ya no era un simple esclavo, era un mayordomo, José nunca se olvidó de Dios. Y me llama mucho la atención de que José nos da otra lección ahí para los varones. Hay circunstancias que nos toca enfrentar como hombres, tentaciones carnales, pasiones, pero José nos da una lección ahí. Es que la única forma de vencer la tentación, las pasiones carnales para nosotros como hombres frente a una dama, la única forma es salir corriendo. Si tú te quedas, pierdes. Si tú te quedas, caes. Y José es muestra de ello. José nos enseñó de que la única forma es salir corriendo. Pero es interesante de que cuando la esposa de Potifar se acerca a él para querer estar con él, José no acepta la primera vez. La esposa intenta nuevamente, José tampoco acepta y vuelve a intentar. No sabemos cuántas veces la esposa de Potifar intentó acostarse con José, pero él no aceptó. La Biblia nos dice que en una de las ocasiones ella se molestó, había dañado su orgullo, había dañado porque la había rechazado. Posiblemente era una mujer muy hermosa, muy cuidada y se sintió ofendida porque José no quiso nada con ella. Dice la historia de que ella planificó, hey, si él no quiere nada conmigo, voy a simular de que él me quiso violar. Y las ropas de ella quedaron en el piso. Posiblemente ella misma se ha de haber rasgado sus ropas, como dice la Biblia, y José fue acusado de querer violarla, fue llevado a la cárcel. José, un príncipe en Canaán, luego José en el pozo en el desierto, luego José pasa a ser mayordomo otra vez arriba, luego José, hermanos, vuelve abajo. José ahora es en la cárcel. Pero aunque las circunstancias eran tan difíciles para la vida de José, aunque lo estaba pasando tan mal en ese momento, José decidió seguir dando lo mejor de él, ahora en la cárcel. Y a circunstancia de eso, el jefe de la cárcel lo puso como mayordomo nuevamente. José continúa su vida en la cárcel por varios años. No fueron años fáciles, fueron años difíciles. Entró como joven y salió como un hombre, porque dice la Biblia que ya José tenía 30 años cuando salió de la cárcel. José salió de la cárcel a causa de los sueños que le reveló al copero y al panadero, el que les hablé al principio. Él pudo revelar los sueños. Luego José es llamado por Faraón. Faraón tiene un sueño muy perturbador. Faraón llama a José porque se acordó el copero del rey se acordó de que José revelaba los sueños. Nadie podía revelarlos, pero Josué los reveló porque Dios Dios le daba la interpretación. En aquella circunstancia, José sacado de la cárcel, hermanos, José revela el sueño, para no ser larga la historia, José revela el sueño del rey, del faraón, y José es nombrado como el segundo después del faraón. Pero quiero decirles de que aunque José ahora era el segundo, aunque José tenía autoridad, el corazón de José veía algo todavía, algo que le incomodaba. José se sentía vacío en ciertos aspectos porque su propia familia lo había rechazado, sus propios hermanos lo habían vendido como esclavo y sea como sea, aquello había marcado su vida. José sabía que Dios lo había escogido para colocarlo como rey, como príncipe de una nación. No sabía cuál era la nación,
hasta el momento en que Dios lo colocó como príncipe de la nación egipcia. Sin embargo, José no sabía todavía cuál era el propósito de Dios de colocarlo en Egipto como rey, como gobernante, hasta que llegó el momento que sus hermanos lo fueron a visitar. Sus hermanos llegaron a Egipto porque había hambre. La Biblia dice que había hambre en Israel, en todo Canaán, y toda la región estaba desfalleciendo del hambre y les tocó ir a Egipto. Dios había enviado ahí a José con un propósito. Nosotros ya sabemos cuál fue ese propósito. El propósito de Dios fue enviarlo para que pudiera José administrar el país de Egipto, los alimentos que se produjeron ahí, y sirviera de alimento para todas las naciones que estaban alrededor de Egipto. Pero José todavía no lo sabía. José no había descubierto cuál era el plan de Dios en su vida. José sabía que Dios lo iba a convertir en un príncipe, pero no sabía cuál era el objetivo de convertirnos en príncipe. Eso nos quiere decir algo a nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene el plan de convertirte tal vez en un predicador. Dios tiene plan de convertirte tal vez, no sé, en alguien especial para tu familia, para ti, para las demás personas. Pero ese cargo, esa posición, Dios tiene planes tal vez de convertirte en el jefe de una empresa. Dios tiene planes tal vez de convertirte en el presidente de un emporio. Dios tiene planes de convertirte en alguien grande porque Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Hay muchas personas que asocian la espiritualidad con la pobreza, que tenemos que ser pobres porque los ricos no entran en los cielos. Eso es mentira. Dios no quiere que nosotros seamos miserables, Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no estamos preparados para que Dios nos ponga en un lugar elevado, porque nuestro corazón tal vez no está preparado para hacerle fiel a Dios en medio de la bonanza. Y por eso muchas veces nos toca vivir circunstancias difíciles en la vida, económicamente hablando, pero Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Y ejemplo de eso fue José. Pero tiene que haber un corazón preparado para servirle a Él, aún en la bonanza, porque es más peligroso muchas veces la riqueza que la pobreza, porque en medio de la riqueza, tanto lujo, eh, tantas oportunidades muchas veces nos hacen olvidarnos de Dios. Y eso sucede con las personas que llegan a este país. Yo llegué a este país, como les dije, mis circunstancias no fueron fáciles, pero pude llegar a este país. Pero sucede que muchas personas que vienen de Latinoamérica y llegan a este país, lo primero que hacen es olvidarse de Dios. Pero eso no quiere Dios para nosotros. Por eso muchas personas se quedan en el camino. Por eso muchas personas no llegan, porque tal vez Dios piensa, si va a olvidar de mí. Y gracias a Dios, aquí estoy todavía. Dios me tiene aquí con Él. Y la vida de José nos da ejemplo de eso. José llegó, se convirtió en un príncipe de Egipto, tenía toda la autoridad, pero todavía tenía dudas, habían dudas. Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Cuál es el objetivo? Y cuando sus hermanos llegan ante él y José se da a conocer a ellos, dice la historia de que los hermanos de José comenzaron a pedirle perdón. Y en el capítulo 45, en el capítulo 45, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no podían responder. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, que para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros, que ya hubo 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Hermanos, José nos enseña otra lección ahí. No importa la posición en que estemos, para llegar a esa posición hay que sufrir. Para llegar a la posición elevada hay que pasar grandes problemas. Pero saben que antes de llegar a ese lugar también van a haber personas que nos dañen, van a haber personas que nos hagan mal. Pero el hecho de que Dios nos haya colocado allá no quiere decir que aquellas personas que me hicieron daño ahora van a ver lo que se siente. Ahora ya tengo autoridad y voy a vengarme de ellos. No, José nos enseña una lección de humildad, de perdón, de abnegación, de amor. José perdonó a sus hermanos en aquellas circunstancias. ¿Saben por qué? Porque José entendió de que cuando Jesús dirige tu camino, Dios te coloca en el lugar donde estás porque tiene un propósito con tu vida. José entendió de que sus hermanos no lo habían enviado allá. Quien había enviado a José a Egipto había sido el mismo Dios.
porque Dios tenía un objetivo, Dios tenía un plan, y era preservar la vida de muchas personas que hubieran muerto de hambre si José no hubiera llegado a Egipto. Satanás piensa mal para José, utiliza a sus mismos hermanos para que lo dañen. Dios lo envía a Egipto. Dios transforma el plan de Satanás, el plan de mal, y lo convierte Dios para bien. Lo envía Dios a Egipto para preservar la vida. Pero esa lección de humildad, esa lección de perdón que José nos enseña ahí, nosotros debemos de aprenderlo. Los hermanos de José merecían lo peor. Eran hombres malos, pero José decidió perdonarlo. ¿Y saben por qué decidimos perdonar cuando nos encontramos en circunstancias favorables y decidimos perdonar a las personas que nos han hecho daño antes de llegar ahí? ¿Saben por qué decidimos perdonar? ¿O saben cuáles son las personas que deciden perdonar? Aquellas que entienden de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida anterior, en nuestro pasado, solo fueron circunstancias para llevarnos al lugar donde Dios nos quería tener. Y que las personas que nos hicieron bien o que nos hicieron daño solo fueron instrumentos que Dios utilizó para llevarnos a ese lugar. José fue llevado hasta el trono de Egipto, y en ese momento decidió perdonar a sus hermanos porque entendió que no fueron ellos que lo enviaron allá, fue Dios que lo había enviado delante de ellos. Dios lo envió delante de ellos aún para preservar la misma vida de aquellos que le habían hecho daño a él, aún para proveerles de alimento a aquellos que le habían causado tanto pánico, aquellos que lo habían tratado de asesinar, sus mismos hermanos. Amigos, amigos de Betania por siempre. Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros suframos, pero si sufrimos no va a ser porque Dios no nos ama. Dios tiene un propósito en medio de los sufrimientos, y es pulirnos a nosotros. Dios tiene el propósito de fortalecer cada uno de los aspectos de nuestra vida espiritual. Cada circunstancia que nos toque atravesar es para fortalecernos, es para pulir nuestros defectos, es para ir siendo moldeados a la imagen de Cristo. Y solamente, realmente, solamente aquel que llega a ser moldeado a la imagen de Cristo es capaz de perdonar como José lo hizo. Los hermanos de José seguían teniendo miedo. Llega Jacob a Egipto. José se reúne con su familia y muere Jacob. Cuando muere Jacob, los hermanos pensaron, José no nos ha hecho daño porque nuestro padre está vivo y no quiere causarle pesar a él. Ahora que nuestro padre murió, José se va a vengar de nosotros inmediatamente. Y el último capítulo del libro de Génesis, José nos vuelve a recordar que cuando Dios dirige nuestro camino, todo se cumple como Dios quiere. En el capítulo 50, en el versículo 15, cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, quizá José guardará rencor y nos dé el pago de todo el mal que hemos hecho. Enviaron a decir a José, antes que muera tu padre, que muriese tu padre, nos mandó así, diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque me trataron mal. Por tanto, te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José lloró. Fueron también sus hermanos y se postraron ante él y dijeron, aquí nos tienes por tus siervos. José respondió, no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló José cuando les habló al corazón. Definitivamente, hermanos, solo un hombre que ha sido transformado por el poder de Dios es capaz de perdonar a tal grado. Solo un hombre que ha sido pulido por las circunstancias en la vida y ha entendido de que cada circunstancia ha sido propósito de Dios es capaz de perdonar como José lo hizo. Dios nos ama grandemente. Las circunstancias, hermanos, que nos van a tocar atravesar en la vida espiritual no van a ser fáciles. Vienen momentos difíciles. Muchos se han alejado de Cristo. No sé, yo no los conozco a ustedes. No sé si aquí hay hermanos que antes eran miembros de la iglesia y ahora ya no lo son. Que las circunstancias que les ha tocado vivir en la vida los han alejado. Y han pensado que Dios ha sido injusto con ustedes. Han pensado que Dios los ha traído a la vida a sufrir.
pero no es así. El sufrimiento es parte de esta vida y vamos a sufrir con Cristo o sin Cristo. Pero hay una diferencia entre sufrir con Cristo y sufrir sin Cristo. Cuando usted sufre sin Cristo, sufre sin esperanza, sufre sin ningún anhelo, sufre sin la oportunidad de que va a venir algo mejor a su vida. Pero cuando nosotros sufrimos al lado de Cristo, la esperanza nunca la perdemos y tenemos la esperanza de que todo esto malo pasará. Por eso decía el himno, el camino es escabroso y los pies sangrantes van. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Aunque Canaán parezca distante, hermanos, nunca debemos de perder la esperanza. José nos enseña 3 lecciones. Número 1, cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos, José decidió dar lo mejor de él. Porque todo aquel que es llamado hijo de Dios, en cada circunstancia que le toque enfrentar en la vida, tenemos que dar el todo por el todo siempre para honrar y glorificar a Dios. No importa cómo vayamos, no importa si estamos arriba en la vida o estamos abajo, Dios quiere el todo de usted, hermano. Dios quiere el todo y no acepta nada menos. Número 2, siempre tenemos que tratar de honrar el nombre de Dios en cualquier circunstancia que nos toque atravesar. Y cuando la esposa de la esposa de Potifar se le presentó a José para pecar, dijo José, ¿cómo yo cometeré este pecado en contra de mi Dios? Aunque estaba rodeado de pompa, de gloria, de poder, porque era el mayordomo de la casa de Potifar, no se olvidó de que estaba bajo el mando y bajo el control de Dios. Y decidió no pecar, porque para él primero era honrar el nombre de Dios. Y número 3, hermano, José nos enseñó a perdonar. No sé si aquí en esta oportunidad hay alguien que tiene rencor contra alguna persona que le ha hecho daño. No sé si en esta ocasión, aquí en este grupo de amigos de Betania, hay alguien que su padre, sus hermanos le causaron tanto daño que todavía lo lleva en el corazón. Déjenme decirles de que todas las cosas que pasaron en tu vida, hermano, hermana, amigo o amiga, tienen un propósito con Dios. Y el propósito de Dios es colocarte en una posición próspera. No solo económicamente, estoy hablando de una posición próspera emocionalmente, espiritualmente. Pero cuando tú estés allá, debes de aprender a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, no vamos a poder ser felices. La vida de José es un ejemplo para nosotros. Para finalizar, quiero extender una invitación. No sé si aquí en este lugar hay alguien que se había alejado de Dios, pero a través de este mensaje hoy en esta mañana le gustaría volver a los pies de Cristo. No sé si todos los amigos que están hoy aquí son miembros bautizados, pero si hay alguien que no está bautizado allí en su lugar donde esté, si está en Dominicana, si está en Estados Unidos, si está en España, si están en Europa, no sé en qué parte del mundo estés, Dios quiere que tú vuelvas a sus pies. No permitas que las circunstancias difíciles que atravesamos en la vida amarguen tu vida. No permitas que esas circunstancias te aparten de Dios. Todas esas circunstancias solo son planes de Dios para hacerte una mejor persona. Y no vas a poder ser una mejor persona si todavía tienes rencor en tu corazón, si todavía estás odiando a alguien. Yo te invito en esta mañana, si quieres ser verdaderamente feliz, perdona a aquel que te ha hecho daño. Porque aunque ellos pensaron mal para ti, Dios lo cambió en bien. Y esas circunstancias te han llevado a un lugar para que sirvas de bendición para otros. Yo estoy aquí hoy y espero de que mi vida sea utilizada por Dios para ser de bendición para los demás. Y espero que tu vida también sea utilizada por Dios para ser de bendición para aquellos a los que te rodean a ti. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Me gustaría finalizar con una oración. Amantísimo, bendito Padre Celestial, santo y glorificado es tu nombre. Señor, nos ha tocado vivir circunstancias difíciles a lo largo de nuestra vida, pero en medio de todas ellas, Señor, tú has estado presente. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre va con nosotros. Transforma, Señor, todos aquellos planes que las personas han pensado en mal para nosotros, transfórmalos en bien. Y cumple tus propósitos, Señor, en mi vida y en la vida de mis amigos aquí que me están escuchando y viendo a través de esta pantalla. Transforma esas circunstancias para bien. Utiliza mi vida, Señor, como una vasija para el servicio tuyo y bendición de los demás. Utiliza la vida de mis hermanos que me están escuchando aquí, Señor,
como una vasija para bendición, Señor, a aquellos que los rodean. Si hay un corazón, Señor, ocupado por el rencor, ocupado, Señor, por el odio a causa del daño que nos hicieron, te pido de que tú, Señor, seas el que sane ese corazón, que seas tú el que lo transforme y lo ayudes a entender, Señor, que no fueron las personas que lo trajeron hasta este lugar donde está hoy, sino que fuiste tú, porque tienes un propósito para su vida. Cumple, Señor, tu sueño en mí. Cumple tu propósito en la vida de mis hermanos. En Jesús. Amén. Gloria a Dios damos por el mensaje poderoso que ha traído nuestro hermano José. José, mil gracias, bendiciones a usted de lo mío. Señor, sígale bendiciendo a usted, su ministerio, su familia allá en Honduras. Y agradecidos estamos, amigos de Betania por siempre, por el tiempo que se dio para acompañarnos. Posiblemente no sea la última, te lo aseguramos. Así que bendiciones de lo alto. Vamos ahora a concluir con algunas alabanzas para seguir alabando a nuestro Dios en este maravilloso día de sábado. Bendiciones, mi hermano José. Un abrazo. Muchas gracias, hermana Darlene. Muchas gracias a los hermanos y amigos de Betania por siempre. Dios les bendiga donde quiera que estén. Y esperamos conocernos en el cielo el día que Cristo nos lleve allá. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén.